dos personajes súper queridos y amigos de la casa de Shots de Ciencia. Con ustedes, Ángela Posada Swafford y Natalia Jaramillo. Un aplauso, por favor. Bueno, Efrito, se viene un shot bien frío. Así es. Y el pasado 20 de noviembre zarpó la quinta expedición científica colombiana a la Antártida. Y bueno, ese día también pasó algo muy interesante. Nos reunimos para tomarnos un shot en vivo con una periodista científica y una geógrafa, amigas de la casa, a hablar de este continente de hielo. Les habla Pardito. Y esta voz es de Efrito. Y así empieza este shot a 40 grados bajo cero. ¡Qué frío! ¡Shots de Ciencia! Señores y señores, en este shot antártico hablamos de todo. De cómo es llegar al Polo Sur. De cómo vive la gente con ese frío. De las estaciones de investigación de los distintos países. De la forma de vestir. O de qué tiene que hacer Colombia en el continente más frío de este planeta. Y preguntas muy importantes como ¿por qué nos debería interesar todo lo que pasa allá? Porque aunque esté muy lejos, hay que ponerle mucha atención. Bueno, sí, la Antártica es el lugar más frío de la Tierra. Allá se han registrado temperaturas de hasta menos 89 grados centígrados, ¿ah? Y el viento puede tener temperaturas cercanas a los menos 50 grados centígrados. Hijuepucha. Pues el congelador de la nevera nomás está cerca de los 15 grados centígrados bajo cero. O sea que es re frío, de verdad. Sí. Y es que este desierto de nieve, cuando el mar se congela en invierno, la Antártida tiene el tamaño más o menos de México y Estados Unidos juntos. Eso quiere decir que es bastante grande. Pero bueno, mejor dejemos que nuestras invitadas nos cuenten más de este lugar literalmente salido de otro planeta. Sentada a mi lado está Natalia Jaramillo, que vuela drones en la Antártida. Sí, pues más o menos desde hace como 4 años estoy vinculada con el programa Antártico Colombiano y he venido haciendo como una serie de proyectos que están enfocados como a una parte de la difusión de lo que se hace en el territorio antártico y otra parte ya haciendo más pues ciencia in situ, haciendo específicamente cartografía en la Antártica. Ok. Y Pardito, al lado suyo está Ángela Posada Swafford. La otra. Amiguísima de Shots de Ciencia. Total. Y bueno, Ángela, cuéntanos un poquito, ¿tú quién eres? Pues yo soy una periodista científica. Yo sigo a los científicos en expediciones y también me meto a los laboratorios y me les meto entre la cabeza y escribo sobre todo lo que es el proceso científico, pero también la gente que hay detrás del proceso científico. Y la Antártida es mi chocolate blanco. Desde chiquita quise ir a la Antártida y logré entender después cómo era que uno iba a la Antártica. ¡Wow! Una de las maneras es o ser científico o volverse periodista científica. Ángela es una periodista científica que ha viajado por todo el mundo y ha ido varias veces a la Antártida. De hecho, ella fue con la primera expedición científica colombiana en el 2014. Bien interesante en la Antártica que hay un dicho entre la gente que vive en las estaciones polares, que es gente que tiene muchas millas pero no tienen a dónde ir, porque tú llegas a las estaciones polares y estás allí la mayoría del tiempo. Es muy difícil. Cuando estás en el Polo Sur pues no puedes ir a ningún lado. Cuando estás en McMurdo pues si vas a salir, mejor dicho, el alcalde te tiene que decir qué hacer. El alcalde es el director de la estación. Entonces hay un dicho que dice: esta es una ciudad donde todo el mundo tiene muchas millas y donde los números de teléfono tienen 3 dígitos y donde, bueno, se le ha hecho juicio un día, le hicieron juicio a una babosa que venía en una lechuga. Eso es McMurdo. En la Antártida hay estaciones de investigación de muchos países. Es un campo literalmente con las puertas abiertas a la ciencia, donde no se permiten intervenciones militares ni mineras. Pero bueno, antes de pisarla, hay que saber llegar. Hay varias formas, ¿no? La más lógica es tomar un avión y llegar a Punta Arenas o a Ushuaia, en Argentina. Esa es una forma. La otra forma es tomar otro avión y llegar a Nueva Zelanda, vía Los Ángeles, y de ahí un avión militar al otro lado de la Antártica. Y la otra forma es la que ha hecho Nata, ¿cierto? Y la otra forma, que fue la que hice yo hace exactamente 2 semanas y media,
fue llegar a Punta Arenas, Chile, y agarrar un avión con la NASA para llegar derecho de Chile al polo, sobrevolando así bajitico, lanzando pulsos de radar. Y usando un gravímetro. Este vuelo del que habla Ángela se hacía para detectar ciertos cambios locales de la gravedad de la Tierra. Para ver qué tanto se está derritiendo el hielo. Eso lo hacen todos los años. Y guess what, adivinen qué, el hielo se está derritiendo. Sí, porque decían que no, ¿no? Decían que el derretimiento era solamente en el Ártico, pero... Las cachas. No, sí, ese tema vamos a hablar más adelante de calentamiento global en la Antártida, pero por ahora más generalidades. Esa era la forma de llegar, pero tú has llegado también. Sí, no, por el mismo lado por América del Sur, pero haciendo el cruce por barco. Yo en una ocasión salí desde Buenos Aires haciendo una escala en una ciudad que se llama Río Gallegos, en Argentina, y de Río Gallegos abordando un buque directo otro avión hasta la pista que hay de la Armada de Chile. ¿Qué será algo así? Más o menos. Sí, un poquito más para este lado de Argentina también, pero finalmente sí, se llega ahí a la península antártica. Normalmente cuando uno llega por avión, la ruta más fácil es llegar a la pista Teniente Marsh, que es de Chile, y de ahí pues cada quien se reparte en su buquecito, en el buque que le toque, para el lugar de la península que le toque. Esa es como otra de las formas también. Bueno, pero uno cuánto se demora echándose ese viajecito. Uy, ese viaje, ¿desde qué es de acá? Sí, ¿O desde el Caribe colombiano. No, desde el Caribe en avión tienes más o menos 5 horas a Santiago, de Santiago a Punta Arenas otras 3 horas. De Punta Arenas cuando cruzas en avión hasta la isla Rey Jorge son 3 horas más. Y cuando cruzas en barco, pues vas de Punta Arenas y son 2 días cruzando el mar de Drake, que dicen que es el mar más peligroso del mundo, donde más naufragios ha habido. Dato curioso de los aretitos de los piratas en el siglo XVIII, que todos los aretitos que tenían era un arete por cada cruce peligroso, cada mar peligroso que había. Y uno de los más codiciados era justamente el del paso de Drake, porque pues la probabilidad de salir ileso de ese cruce era bastante baja. Magallanes ha sido siempre como uno de los terrores de los mares, ¿no? Y ese cruce se demora más o menos 2 días, en el 20 de julio lo hemos hecho, lo hice también en una oportunidad con un buque de Chile, y lo mismo, y pues estamos afortunadamente ilesos, pero no sin sufrir uno que otro. Sí, pues más que miedito es que se mueve harto, ¿no? Claro, pero antes del Drake, para acabar la cuestión de cuánto se demora, entonces si uno quiere llegar al polo sur geográfico, entonces uno llega a la estación de McMurdo por el lado de Nueva Zelanda en un avión militar de estos, unos monstruos, el Galaxy 5, que es una vaina donde mandan tanques y tropas a Irán. Entonces en este momento pues mandan gente a la Antártida. Llegas allá, te desembarcas, te haces otra serie de cursos para sobrevivir el frío y luego te embarcan en un Hércules C-17, el 130, el C-130, que tiene patines de hielo. Es el único modelo de Hércules que tiene patines de hielo, y eso son otras 3 horas y media al polo sur geográfico, y ahí sí ya dices, llegué al fondo del mundo. O sea que así calculando, grosso modo, son como unas 12 horas. Sí, más todo el tiempo de aeropuerto. En avión. Tú llegas al aeropuerto de Santiago y, no, pues tu vuelo a Punta Arenas sale a las 12:30 de la noche, son 7 horas más, ¿no? Esperando. Sí. ¿Y ahí cómo es el tema de visado, de pasaporte, de permisos? ¿Cómo es la cosa? Para Estados Unidos, yo viajo con visa gringa, pero con visa colombiana tampoco hay una amistad entre los dos países. Sí, con nosotros hacemos parte de toda la cooperación, ¿cómo se llama? La comunidad andina. Entonces todavía estamos, y Mercosur. Entonces nosotros no tenemos pues visado para ir ni a Chile ni a Argentina. Y en Antártica, pues esa es una de las maravillas de Antártica, y es que Antártica no es un continente donde se ejerza soberanía en ningún país. Así que en teoría cualquier persona habitante del mundo que quiera llegar a Antártida pues no necesitaría en principio nada de documentación extra ni nada.
entonces no te sellan pasaportes, no hay como fronteras, nada de eso. Sí se hacen como por costumbre. Por ejemplo, llegas y a todas las estaciones que llegas es como si estuvieras como en la embajada de un país, pero lo lindo del asunto es que en unos pocos kilómetros o metros cuadrados te encuentras en Asia, Europa, América del Norte, América del Sur, y vas poniendo tus sellitos en tu pasaporte, que son sellos simbólicos, no tienen una validez de migración ni nada de eso, pero es como estuve en la base, no sé, Bellinghausen, o estuve en la base chilena, o en la base argentina, o lo que sea. Con todas sus idiosincrasias, ¿no? Total. Nata, porque uno llega, es genial, en la isla Rey Jorge, porque a ti te invitan a tomar vodka con los rusos, y luego entonces cruzas una pequeña playa que hay allí, y entonces llegas a Chile, y entonces después los coreanos te invitan a visitar su base y a tomarte un tentempié, entonces hay que coger el buquecito de caucho, el Zodiac, y llegar allá. Entonces es divertidísimo, pero cada estación es increíble como uno lleva al hielo, que es como la gente llama a la Antártida, le dicen el hielo. Cada uno pone en el hielo su propia idiosincrasia nacional. Entonces cada base habla toneladas, a gritos de cómo es un país. Es una cosa interesantísima. Para un estudio antropológico, sí, no tiene igual. No, de acuerdo. Okay. Sí. Chévere. Bueno, entonces para aclarar un poco ahí, como para contextualizar ahí, el cuento va hacia que hay un tratado antártico, ¿no? Mundial, sí, sobre este continente de hielo. Y al inicio fueron 12 países, y se han venido añadiendo países. En nuestro caso, somos miembros adherentes, no consultivos. Pero ya casi. Y la intención de Colombia, los esfuerzos del país es justamente convertirnos en miembros consultivos, lo que quiere decir que podamos tener decisiones sobre, o sea, que nos consulten a nosotros sobre las decisiones que se van a tomar en el continente antártico. Por ahora somos solo adherentes de este tratado y vamos a las reuniones en calidad de asistentes y observadores. Podemos hacer observaciones, pero no tenemos voto todavía. Digamos que esa es como la gran pretensión de Colombia sobre el continente antártico. Ok, pero bueno, antes ahí me dio una curiosidad cuando hablabas de las estaciones y de la diversidad. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona eso de la estación? ¿Cómo es la estación? Bueno. ¿Dónde sacan energía? ¿Cómo es la vida en las estaciones? Es muy interesante. Cada estación refleja la plata que cada país le pone a la estación. Entonces tú llegas a Estados Unidos, tiene no una, sino tiene 3 estaciones. Chile tiene 7, todas maravillosas. Entonces, claro, depende del dinero que le pongas. Tú llegas, por decirte, al Polo Sur Geográfico, y aquello es una especie de mezcla entre country club, sin piscina, pero sí con muchos saunas, lobby de aeropuerto y oficina de alta tecnología de la NASA. Todo eso, coja eso, póngalo en la cabeza, revuélvalo, y esto es un edificio en zancos que se alza todo él entero cada vez que la nieve pasa para que no la sepulte el hielo, que es lo que pasa en el polo. La nieve cae y te va sepultando, y si tú te quedas allí, pues te quedas como, ¿cierto? Como un taco lleno de nieve. La nieve en el polo sur no solo te cubre, sino que te transporta. Si tú no haces nada, el hielo de la Antártica, me aparto un poquito de las estaciones, se mueve, es como un tazón de cereal boca abajo. Venga, Fritos, que creo que esa analogía está buena para explicar por qué el hielo en la Antártida se mueve. Ok. Pues cuando la capa de hielo está cerca de derretirse, se pone muy débil este hielo. Y como está tan débil, la fuerza que ejerce la gravedad hace que el hielo se desplace hacia las costas. Los movimientos de la capa pueden variar desde pocos metros a miles de metros por año. Entonces las estaciones antárticas gringas polares, 90 grados de latitud sur, que había en los años 59, 58, eso está no solo a 30 metros bajo la superficie, sino llegando a las montañas transantárticas, porque el hielo se mueve. Entonces allá adentro, allá abajo, hay cafeteras, hay cosas de mermelada, hay uno que otro cadáver, hay papeles, hay lo que usted quiera. El paraíso para un arqueólogo. Eso es el sueño de un arqueólogo, y eventualmente una de esas estaciones ya de más abajo va a terminar en un témpano. Quiéralo o no, eso bueno. Pero me preguntabas de las estaciones. Hay unas maravillosas, hay unas están hechas con los dedos, es decir, apenas con lo básico.
Pero tienen generadores, tienen, claro, por ejemplo, la base ecuatoriana, Maldonado, tiene un sitio precioso, es decir, esos ecuatorianos se cogieron un pedazo de... No, qué envidia el pedazo de Antártica tan lindo. Pero pues Argentina tiene unas maravillosas. Ellos lo que hacen es que al principio nos decían que ellos guardaban en un contenedor de barco, empezaron con un contenedor de barco y cerraban el contenedor de barco con llave y se iban a Ecuador. Y al otro año volvían y abrían y tenían ya como las cosas listas para empezar, el generador, las galletitas, la lata de atún congelada, lo que fuera, y traían más cosas, pero tenían lo básico, la gasolina. Entonces después pues están las estaciones maravillosas españolas o inglesas que la arquitectura se gana diseños, parecen naves extraterrestres, aquella cosa. Entonces depende, pero pueden ser sumamente cómodas. La estación McMurdo es vieja, parece un campus universitario de los años 70, pero le van a meter millones de dólares y esto va a quedar como la Nueva York Antártica, porque en McMurdo viven 1.000 personas. ¿Y eso por dónde queda? Eso queda... Bueno, en este momento Ángela se puso de pie para mostrarnos en un mapa la ubicación de algunas de las bases. Dejaremos unos links en la descripción para que ustedes se hagan una idea de la ubicación. Esto es un manto de hielo complicado, con unas montañas divinas, ¿cierto? Y allá pues está el Polo Sur, pero aquí en todo el borde antártico, todo el país, hay un resto de estaciones de 50 países o lo que sea, no me acuerdo cuánto es, ¿no es cierto, Nata? Sí, pues hay, como dice Ángela, digamos que la oferta de estaciones, uno puede ir desde la construcción que parece una cabañita suiza, esas que uno se imagina en el bosque, El chalet. Sí, el chalet como de los años 50, hasta la estación moderna, no sé, por ejemplo la coreana, que es una estación con unos módulos increíbles que parecen módulos espaciales, o lo que está haciendo Brasil ahora. Brasil tuvo un desafortunado incidente hace un par de años en donde su base se quemó, y están haciendo todo un proyecto que están construyendo, de hecho los chinos son los que están construyendo esa base, se llama Comandante Ferraz, y es una base que en los planos y en donde uno está, pues donde uno llega, parece un módulo espacial, o sea, es una cosa increíble. Yo tuve la fortuna de estar viviendo prácticamente un mes en una de las bases más antiguas que todavía tiene Argentina en Antártida, que es una base... es una cabaña toda de madera. Ya hoy en día no se utiliza pues construcciones de madera por el asunto de que digamos que puede ser peligroso en caso de un incendio o por muchas otras cosas. Digamos que hay otro montón de materiales que en estos 60, 70 años han evolucionado un montón y son materiales que ya son pues polímeros increíbles, que son aislantes térmicos, acústicos, anti-incendio, anti-todo, o sea, son una cosa increíble. Pero esta base en particular, que es la base Cámara, en la isla Media Luna, Antárticas anti-mosquitos per se, digamos, ¿sí? Y es como estar en una cabaña, y es de las pocas bases que queda aún en donde no estás completamente aislado, o sea, te transportas en el tiempo literalmente hasta los años 50 y estás en un lugar en donde las comunicaciones, allá no existe el internet todavía, las comunicaciones con las bases más cercanas y con el continente se hacen por radio VHF, UHF. No tienes bote para salir de la isla, o sea, te dejan en la isla ahí y tenemos una cita, nos vemos en un mes y medio, quizás, y si no, pues, no sé, pero sucede así. Y la calefacción no es como calefacción eléctrica todavía, como la que nosotros incluso conocemos acá, sino es una caldera de gas que transmite el calor por toda la estación. De lo que hablaba Ángela de los generadores, que es lo primero que uno hace cuando llega a una base. Yo fui muy afortunada porque alcancé a clasificar en el momento en que se hace la apertura de la base, ¿no? Entonces la apertura de la base es así como un ritual medio chévere, que te transporta a ti un montón, porque básicamente te tiran en la isla, el buque les dice como au revoir, ahí les dejé la comida, vuelvo en un mes y medio, ¿ok?
¿Que les dio frío? cargar todos los- Porque a nosotros sí. Y hasta aquí la primera parte. Estén pendientes de lo que se viene. La próxima semana, la segunda parte. Lo primero que pasa es que el Hércules no puede apagar los motores porque si los apaga, no congelan. los puede volver a prender. Básicamente nosotros no hemos tenido, o no es evidente la relación que pueda tener un país tropical con un continente aparentemente tan distante. Porque la Antártida es como el aire acondicionado del planeta. Ella está presidiendo nuestro futuro, nuestro presente, con sus corrientes poderosas. Buenas, 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 ¿qué onda? ¿Todo bien? Oigan, les queremos contar una cosa. Este cuento de la ciencia chache, la charladita y chévere, se está poniendo cada vez mejor. Sí, y queremos seguir hablando de ciencia, pero con ustedes. Porque sin su apoyo, pues este cuento no tendría mucho sentido. Por eso los necesitamos. Shots de Ciencia está en Patreon. O Patreon. Y esto es una plataforma en la que se pueden volver nuestros patrocinadores o sponsors y solo están a un clic de distancia. Sí, en patreon.com/shots de ciencia, ustedes escogen con cuánto quieren ayudarnos mensualmente y ya está. Así que los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Muchísimas gracias por su apoyo y brindemos por el placer de saber más todos los días. Shots de ciencia. Bueno, uno allá evidentemente no sale con cualquier pinta, digámoslo así, porque debe hacer un frío terrible. No hay mucha opción para la moda. Hay código de vestuario. Hola, les habla Pardito nuevamente. Y el efrito. El frío sigue aquí en Shots de Ciencia. Entonces, para ir al Polo Sur, tú tienes que aprender a vestirte como los astronautas. Son 7 capas, no son 6 ni 8, tienen que ser 7. Y tienes que ponértelas en un orden específico. Entonces, tú llegas a Nueva Zelanda, ¿cierto? Y entonces te dicen, antes de embarcarse mañana, usted tiene cita mañana para el vestuario polar. Y uno llega feliz. Y entonces hay un tablero del tamaño de este salón. El tablero tiene muestras de ropa pegadas. Y las muestras de ropa tienen como 10 metros y me dicen, los instructores lo miran a uno. Sí, señorita, todo eso es lo que usted le van a dar. Entonces son cualquier cantidad de gorros, sobre todo ropa térmica, que es la que uno conoce, que son las mediecitas delgadas, así como tipo mallas de ballet, pero son pues de un material especial que respira, etc. Después de eso viene otra segunda capa, después de eso viene una de estas cosas como de lana sintética, después viene un overol de esquiar, después viene como un cortavientos grueso y después viene la gran parca roja que le tengo pavor, porque es una cuestión que pesa como un ladrillo y tiene plumas de ganso canadiense, pues, pero es que es de este tamaño. Y entonces cuando uno es como yo, así gordito, usted se pone aquello y parece una granada de mano. Entonces yo me movía así. Y también tiene unos bolsillos muy grandes. Entonces tú no puedes, encima de eso las botas, se me olvidan las botas. A ver, las botas para el hielo y el Polo Sur son muy interesantes. Ellas están hechas, son unas botas blancas hechas para el ejército norteamericano hace 50 años. Pero entonces tienen una válvula porque tienen un colchón de aire aquí, ¿cierto? En la suela para que el hielo polar. La válvula la tienes que cerrar cuando subes a los aviones porque si no la bota se estalla y abrirla cuando bajes. Entonces las tales maldingas botas son como unas panelas de pesadas. Entonces tienes que andar con eso. Además a uno, todo eso siempre es para hombre y a mí todo me queda chiquito. Es lo único que me queda chiquito, las botas, me quedan grandes, perdón, las botas. Y aquella cosa de gabardina tiene además la chaqueta roja. Tiene, por obligación, necesita siempre 2 botellas, una llena de agua y una desocupada, que claramente está marcada la botella del pipí. Entonces, cuando tú sales al del Polo Sur a visitar el de observatorio de neutrinos, o lo que sea, tienes que tener la botella del pipí. Y allá no hay manera de no, ellos te revisan, usted hizo pipí, no tienen que mostrar la botella. O sea, muy, muy de mamá colombiana, ¿no? Ya, pero a ti te fue diferente con la Sí, vaina sí, del agua. No, digamos que claro, lo que pasa es que la diferencia de temperaturas entre la península y el continente es bastante grande y dependiendo de la época también. Digamos que el atuendo que describe Ángela sería también útil en la península, pero en invierno.
Claro, En claro, verano- a mí este atuendo es para cuando tú llegas al Polo Sur en verano, son más o menos, puedes llegar en -5 grados, pero casi siempre llegas en -25, yo llegué en -38, -40 grados centígrados. Después les digo lo que se siente. Sí, Pero ese es el... sí, en la península no es tan, pues como en toda costa. En Sí, verano eso. el asunto se pone un poco más cálido, entonces no es tan necesario, como no es tan extremo. Sin embargo, sí hay unos protocolos de vestuario importantes, por lo que mencionaba Ángela, cuando uno está en contacto con el agua, es mucho más, digamos, está en riesgo de tener hipotermia, pues, digamos, más fácilmente, porque pues la temperatura baja muchísimo al contacto con el agua, y si a eso le sumas un poco de viento, pues ahí sí definitivamente es como la peor combinación. Pero normalmente lo que hacemos es, cuando hacemos trabajo en campo afuera, usamos 3 capas por lo general. Las que describe Ángela. La primera, que es pues, como la ropa interior, que es de un material sintético o fleece normalmente. La segunda es ya una chaqueta, un pantalón térmico, también que respire, porque el trabajo en campo obviamente hace que uno transpire, y si el sudor entra en contacto con el cuerpo, pues está la combinación de agua, viento, todo mal. ¿Sí? Entonces se procura que sea un material que aísle el sudor, y la tercera capa, que es una capa ya térmica y que tenga una protección contra el agua, normalmente materiales 100% impermeables. Cuando uno sale, por ejemplo, en Zodiac, esta fotografía, ese es el traje antiexposición. Normalmente vas con 2 capas debajo, y ese es como un mameluco enterizo, que ese sí no trae tarrito para el pipí, entonces sí toca hacer pipí antes sí o sí, porque el asunto se complica si uno... ¿Y si no te hace dan pipí. ganas en la mitad o qué haces? No, aguántate. Y la otra es como, pues, a la naturaleza, pero que nadie te vea. ¿Y con ese frío? Porque hace frío. Pues si Pero nada más el- ir a un páramo es... Pero cuando el cuerpo manda. Bueno, Entonces, no, pero sí, hay que hacerle caso a la mamá en eso de salga, antes haga chichi. Y muy importante los guantes, las gafas, los guantes, y la parte de, pues, la cuellera que le decimos nosotros. Qué jartera, yo ¿Qué vivía es? con las manos mojadas. Sí, pero digamos que sí, es importante. Mientras uno está en el buque, no hay, digamos que uno dice, ay, en Antártica no hace frío. Eso es la primera impresión de uno que sale a la cubierta y siendo como frito, voy para adentro a mis 25 graditos, tranquilo. Cuando estás afuera con traje y todo eso, la primera hora es súper fácil, sin guantes, sin gorro, sin nada. Ya a la hora 1.1 ya empiezas a decir como, uy, como que me arden las orejas un poquito. Ya a las 2 horas necesitas tomarte lo caliente que llevas en la maleta que hay que sacar por seguridad, y ya a las 2 horas y media necesitas chocolate, papas, no. El cuerpo empieza a consumir las calorías muy rápido, y ya, entonces sí necesitas, a pesar de tener el traje de exposición, si has caminado, si has levantado muchos datos, si estás sudando un poco, las medias empiezan a recoger un poco de agua, entonces hay que cambiárselas, hay que ponerse las botas térmicas. Y digamos que estos trajes en campo para hacer este tipo de levantamientos aguantan aproximadamente 4 horas bien, sin riesgo de hipotermia. Ya a la 4.1 o te vas para el buque o para a resguardarte, o suerte, o empiezas a morir de frío. No, empiezas a tener mucho frío realmente. Sí. No, un chévere. Es que podría hablar mucho Los de tenaz. cómo es la vida allá, porque eso nos daría para todo el Pero día. antes le cuento lo que es llegar al polo, es cierto, a los -40. Entonces tú te bajas del Hércules feliz. ¿No? Lo primero que pasa es que el Hércules no puede apagar los motores, porque si los apaga, no congela. los puede volver a prender. Entonces ellos los dejan, y entonces baja la rampa, y lo que pasa es que todos estos marines, que son los que le llaman, empiezan a uno a darle literalmente patadas por la cola. ¡Ouch! 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 Y uno, pero perdón. Y uno, mientras cojo mi bolsita, no, ¡ouch! Y le cogen la bolsa a uno y se la tiran por esa rampa. Y yo, ok. Y uno llega allá, y lo primero que yo sentí, por lo menos, fue como un escozor en la nariz. Y con este frío, cuando me di cuenta, es que se me había llenado la nariz de hielo.
La nariz se llena con la condensación de hielo, y el hielo entre tu nariz hace que que es cierto que no se te vaya esto al cerebro, pero uno siente como cuando uno come helado, que a veces que le duele a uno, ¿no les ha pasado? Las fotos de los gatos comiendo helado. Empieza a llorarle el ojo, lo otro que ella llore el ojo y llore el ojo. Entonces tú, lo primero que te da es soroche, porque es que el polo sur está a 3.000 metros de altura, de ahí para abajo todo es hielo. Entonces primero soroche, después el frío, y después cuando llegas, no importa si está haciendo sol o no, la luminosidad del hielo se te mete en los ojos y es como si tuvieras un foco dentro de la pupila. Entonces todas esas gafas de piloto necesitan uno varias, y esos de esquiador son buenísimas también, pero entonces lo primero que pasa es que uno pues como que no sabe por dónde, qué es lo que está pasando, pero el frío se te mete por cualquier pedacito que tengas y literalmente la cara los labios se ponen morados, la condensación cubre el interior de las gafas y es incomodísimo con una costra de hielo, y entonces tú estás como embobado, como si estuvieras tomando una droga, por un poco como entre la emoción, el soroche, el frío y los gritos de la gente, porque es que yo lo primero que hice fue pararme a mirar. Estaba atrás de las hélices del avión. Get out of there, váyase, la va a matar el avión. Entonces finalmente pues la señora directora de la estación, mira, por favor, bienvenida al Polo Sur. Entonces uno llega ya feliz. Muévelo. Sí, entonces ella, para ilustrar la cosa, tiene una taza de café hirviendo. Eso es protocolo. Miss Swafford, welcome to the South Pole. Y entonces ella destapa esta cosa y tú ves el humo que sale y ella tira el mate, el café. No, nunca lo pruebas porque ella lo tira para arriba y el café desciende en forma de nieve. Chévere. Entonces uno dice, ups, y se mete uno al bucecito ahí mismo. Okay. Sí. Ahí es cuando uno le preguntan, ¿es frío? Ok, ya, ¿les quedó claro entonces? ¿Se hace frío? Lo último en este respecto, mi amigo, el videógrafo que fue conmigo, Mauricio Quintero, quería filmar esto. Osó quitarse el guante, porque son 3 pares de guantes, osó quitarse el fuerte, porque si no, no podía manipular la cámara para que Angelita dijera, hola, desde el Polo Sur. Y este muchacho duró 2 minutos mientras yo hacía monerías ahí enfrente, y los dedos se le quedaron tiesos, se le empezó a gangrenar, se le pusieron rojos, oscuros, no, los y perdió. le empezaron a leer, no, a doler, no los perdió, pero la directora de la estación le cogió la mano y le dijo, you're in danger, y lo metió al bucecito y le dio, ahí tienen todo, es como un pequeño bucecito de transporte, te transporta 4 minutos, pero es que tú no puedes caminar esos 4 minutos. Claro. Entonces este muchacho duró con lo que llaman frostbite. Y salió bien el video después. El video salió regio. Fue sin movimiento, o sea. Salió en caracol. Porque no podía mover el trípode de la mano. Perfecto. Sí. Anyway, eso es la Antártida. Bueno, chévere este pedacito, porque pues es la cotidianidad de la Antártida. Pues yo me acuerdo mucho cuando hablaron de Colombia y de cómo Colombia está haciendo... Pero entonces, ¿por qué le interesa a Colombia participar en la Antártida? Sí, bueno, porque además podría pensar, porque siendo el país tropical y todo esto, o sea, al final de cuentas, todo esto que está pasando en la Antártida, por un lado, ¿cómo le está afectando? Y dos, pues también, porque no ha tenido el mismo proceso de Perú y Ecuador, por ejemplo. ¿Muchas preguntas? No, es que estaba pensando, es que esa respuesta de por qué no tenemos el mismo proceso de Perú y Ecuador es bastante triste, pero no vamos a contar cosas tristes. La idea es, a ver, la primera pregunta de por qué Colombia va a la Antártida, esa es, digamos que una pregunta, es una gran pregunta, y yo creo que el 90% de las personas, de los colombianos que saben sobre la expedición, es lo primero que se preguntan. Y ¿por qué? Porque básicamente nosotros no hemos tenido, o no es evidente la relación que pueda tener un país tropical con un continente aparentemente tan distante, ¿sí? Culturalmente no somos cercanos, no nos pasa como, no sé, Chile o Argentina, que pues están ahí al lado y crecen, digamos, viendo hacia la Antártida o hacia el sur. Nosotros desafortunadamente no tenemos como esa gran visión como internacional. A veces hemos estado también por nuestros propios conflictos, nuestros propios problemas internos. Hemos descuidado, no voluntariamente, pero hemos estado muy concentrados viendo hacia adentro y de repente nos hemos olvidado de pues, que nosotros somos parte de una comunidad global, que estamos inmersos en un contexto mundial. Y la Antártida es
usual en muchas partes del continente suramericano, excepto acá. Por eso cuando dices que Perú y Ecuador, justamente por eso. Ellos también son países que pues, están un poco más por debajo del trópico, digamos, pero han entendido desde hace bastantes años que existen conexiones directas con el polo sur y con el continente antártico. O sea, ellos, pero te interrumpo, ellos tienen base ya más o menos desde inicios de la década Hace de 35 años, 30 años. Casi 30 años. Por favor, Sí. estamos más tarde que... Sí, el asunto es ese, el asunto es que a veces uno dice como Antártica, como wow, está de moda Antártida, no, nosotros en realidad estamos llegando tarde a Antártida. Estamos llegando tarde, pero firmes, porque estamos llegando muy firme y lo que hemos alcanzado en estos 4 años han sido cosas bien interesantes que pues, han sido muy productivas para la comunidad científica. ¿Y qué ha pasado con Colombia? Colombia, no es que Colombia se haya enterado en el 2014 con la primera expedición. Colombia viene haciendo esos intentos hace más de 30 años. Sin embargo, han habido una serie de procesos que se van truncando a raíz de pues, que el gobierno, las políticas de Estado están concentrados en solucionar otros problemas que de repente pueden ser prioritarios para el país. Entonces, nosotros somos signatarios del tratado desde 1989, pero los esfuerzos vienen desde los 80s, porque la Armada Nacional se ha encargado también y otras instituciones educativas se han encargado de enviar por lo menos un investigador en una expedición de cualquier país a lo largo de estos 35 años. Sin embargo, pues por todos estos inconvenientes, únicamente hasta el año 2014 se pudo como materializar el esfuerzo que ha venido haciendo Colombia. Y bueno, pero lo importante de esto no es cómo estamos llegando tarde, sino que lo estamos haciendo y que con todos los trabajos que hemos estado haciendo, pues se han reiterado las conexiones que tenemos con el continente, que van desde la mezcla de oceanográfica en temas de corrientes de aguas, en temas de intercambio, por ejemplo, de especies, de migración de mamíferos, de una cantidad de cosas que en este momento estamos como tratando de hacer una síntesis entre estudios polares y estudios del trópico, porque nosotros pensamos erróneamente que el océano es una barrera, una frontera, pero pues no, la realidad no es esa. La realidad es que el océano es simplemente un vaso comunicante gigantesco que contiene toda la información de todo el planeta. Y pues ya hay certezas, digamos, a nivel de ciencia e investigación, que cualquier evento que suceda en la Antártica a nivel climático, cualquier variación, por ejemplo, en la temperatura del océano, afecta directamente o es un generador o influye, por ejemplo, en fenómenos como el fenómeno del Niño de la Niña en el Pacífico. Exacto, exacto. Eso es lo que yo he llamado como los hilos invisibles, los hilos de plata invisibles que unen a la Antártida con los trópicos y con Colombia, y son hilos oceanográficos y son atmosféricos y también biológicos, porque es que lo que se hace mucho en estas expediciones es seguir las migraciones de las ballenas jorobadas que nacen en la costa pacífica colombiana y que con los chips que se le han implantado, se han seguido por satélite, estos animales llegan a la Antártida. Entonces hemos seguido a algunas, una de ellas se llama, ¿cómo se llama? Uramba, la ballena Uramba con su ballenato, no Gloria, yo creo que es otra. Usnave. Pero entonces, Usnave. Pero lo que es importante de esto, últimamente también a esto se ha añadido, como bien decías tú, el hecho de que la influencia de los deshielos del Ártico y de la Antártica va a tener más efecto, parece mentira, en las zonas tropicales. Entonces países como nosotros, Colombia, como Costa Rica, como Venezuela, Perú, etc., necesitamos aprender mucho más, diría yo, que alguien de Alaska o de Chile sobre la Antártida. Y por eso es que yo desde el 2012, cuando con el actual comandante de la Armada, Ernesto Durán, nos sentábamos a conversar y a planear, él me había invitado muy amablemente a ser parte de la primera expedición, y yo le decía, pero es que esto debería haber en nuestras universidades una cátedra polar, es decir, así como uno estudia geología y matemáticas, deberíamos tener cátedras polares que nos enseñen esta gran relación. Entonces eso es gigantesco. La última conexión que me decían los expertos de la NASA, con quienes estuve volando ahorita sobre el Polo Sur,
me decían que la geomorfología del mar, ¿cierto? Si uno le quita el agua al mar, todavía no entendemos bien las formas geológicas que hay debajo. Sabemos que hay una gran cordillera, muy bien, pero eso es como ver una cosa, una pintura impresionista y por encima, ¿no? No tenemos ni idea de los detalles. Los detalles son tan importantes que esas formas, esas montañas o valles que hay allá abajo, atraen el agua o la repelen, según si una masa que tiene mucha gravedad atrae un objeto hacia sí, el agua también se deja atraer. Eso quiere decir que es muy probable que muchas de esas formas geológicas estén empujando el agua del mar hacia los trópicos. Entre otras, además el agua cuando hay calentamiento además se expande. Entonces, que de golpe se nos sube a nosotros un poquitico más el nivel del mar, también por la forma del agua. Entonces tenemos que saber todo eso para podernos preparar, hay que entender eso. El hecho que esté allá atrás, allá lejos, es como si estuviera a la vuelta de la esquina. Oye, entonces, como para resumir, ¿tú qué le dirías, digamos, a mi tía que me dice, pero ¿para qué vamos a meternos a la Antártida? ¿Cuál es la importancia? Así en pocas palabras, ¿por qué es relevante? Porque la Antártida es como el aire acondicionado del planeta. Ella está presidiendo nuestro futuro, nuestro presente, con sus corrientes poderosas de agua, de aire y con el intercambio de fauna que en algún momento va a tener influencia sobre lo que nos llevamos a la boca o sobre la lluvia que cae en las cosechas de papa de Cundinamarca. Oigan, chévere esto de aire acondicionado, interesante. Bueno, pues déjeme decirle que hace poco salió un estudio que sugiere que el derretimiento en la Antártida va a desacelerar el calentamiento del clima global. Pero aumentar el nivel del mar en el planeta. Bueno, eso sí. Lo que pasa allá afecta el mundo entero. Y además, pones un montón de agua dulce en el mar que es de agua salada, eso cambia la química del agua, la cambia localmente, muy bien, pero como están estudiando, como nos decía Natalia, que están estudiando en nuestras expediciones, sacan, hacen varias paradas a lo largo de Sudamérica y sacan agüita para ver cómo está la acción de la química. Es decir, un agua con una química diferente se sumerge de forma distinta y puede cambiar lo que llaman los científicos la circulación termohalina, que es la circulación, la gran bomba de agua de circulación del océano, que es la responsable de mantener, por decirte, a Inglaterra no congelada, mientras que, ¿cierto? Si eso se para o se daña o se altera, no fregamos. Entonces, un influjo de agua dulce ahí, vaya usted a saber, porque es que parece que eso ya pasó en tiempos geológicos. Sí, y no solo eso, sino que cualquier variación que haya como en la condición estándar del océano, no solamente va a afectar a nivel climatológico de regulación de temperatura, sino que las especies que viven en el océano y en la Antártida son especialmente sensibles a eso. Ahora mismo está ocurriendo un fenómeno bien particular que se está estudiando y que está asociado con justamente las variaciones de la química y en la temperatura del océano, y es, por ejemplo, el krill, ¿sí? El krill es una de las especies, yo creería que más importantes que existen, y porque básicamente, o sea, son la base de la cadena alimenticia de los organismos que están en el mar, y si hay un desbalance en eso, se va a alterar todo el ciclo vital y toda la cadena de pues, digamos que entre muchas otras cosas que están pasando y que se están estudiando actualmente con los viajes a la Antártida. Básicamente necesitamos más investigación ahí, porque no va a ser solamente para Colombia. Eso es una cosa bien importante, y es que cuando Colombia va a la Antártida no trabaja solamente para Colombia. Colombia está trabajando para el mundo, porque todos los datos que se están levantando y todo lo que se colecta van a bases de datos internacionales que se comparten con científicos de todo el mundo, y eso lo que permite es empezar a hacer otras conexiones y otros análisis con datos que se tienen de diferentes puntos, y digamos que es como una optimización de la investigación y de los hallazgos. Es un lugar en donde todo se comparte, porque es como uno de los compromisos del tratado, y eso permite pues que la ciencia se haga, digamos, a una escala mayor y con una precisión mayor, que permite un contacto pues que hace que sea muchísimo más específico y que dé resultados más rápidamente. Sí, yo quería preguntarles cómo actualmente, con lo que se ha estudiado, digamos, en los últimos años recientes,
¿Cómo está la situación actual? ¿Cómo ha variado el derretimiento? ¿Cómo han variado los niveles del mar? ¿Cómo es el cambio que ha habido desde hace 50 años hasta ahora? Lo que se ha, por ejemplo, en temas sobre todo de calentamiento global o de cambio climático, es como de los hallazgos más importantes de los últimos años. Y hace poco, de hecho, el año pasado, este año, el Instituto Antártico Chileno registró la temperatura más alta en la península antártica, pues, en las aguas de la península antártica. Y pues como estamos asociados, o sea, si hay una comparación con los niveles o la temperatura de hace 50 años, pues hay un evidente incremento en la temperatura. Y entonces eso está asociado a otros eventos que se están estudiando, pero que, como te digo, también, digamos que en asuntos de ciencia hay que ser responsable también y no hay que achacarle todo como al cambio climático y al calentamiento global. Digamos que son eventos que existen, que están ahí, pero que también responden a unas dinámicas de larga duración que hay que tener en cuenta. Claro. Y lo que se dice y lo que está como a ciencia cierta, por decirlo de alguna manera, es que sí hay unos incrementos, pero entonces hay que ser muy cautos con los análisis que se hacen de acuerdo a las conexiones que hay. Ay, creo que eso es perfecto porque nos permite hablar del tema de la divulgación de la ciencia y cómo la estamos comunicando, ¿cierto, Ángela? Sí, pues sí, claro. Justamente una de las cosas que uno tiene que ser muy, muy cuidadoso es en no ser alarmista ni amarillista, sino hablar con la ciencia. Entonces están las escalas de tiempo geológico, pero lo que pasa es que lo que está pasando ahora nos va a influenciar a nosotros como pequeños humanos que vivimos hace pues 100.000 años en el planeta o 50.000, los que sean. Entonces además nos va a afectar la billetera, entonces esa es la cosa, la billetera nos va a ir para el diablo. Pero entonces, claro, es como nos adaptamos a eso. Lo que yo he visto, que me decían los de la NASA, pues hace, digo, 2 semanas, 3 semanas, me decían, mira, el derretimiento antártico que mide este avión está 3 veces más peor de lo que nos habíamos imaginado. Es decir, nos estamos derritiendo por debajo, se nos está calentando la cola y por encima la cabeza, porque entonces el mar calienta la base de las grandes repisas de hielo y el aire calienta la cabeza. ¿Por qué es importante las repisas de hielo? Porque piensan un poquito como yo lo comparo con la falda de una bailarina, con el tutú de una bailarina que está pegada a la cadera de la bailarina. Esas repisas de hielo reposan sobre el agua, muy bien, eso no pasa nada si se derrite porque ya están sobre el agua. Pero esas repisas de hielo son muros de contención, están conteniendo, están apuntalando todo el hielo de un continente que tiene forma de tazón de cereal boca abajo. Entonces esa nieve quiere, naturalmente ansía ese hielo llegar allá abajo, esa es su cosa natural, y estos muros están diciendo, no, aquí te quedas. Resulta que hace poco, muy poco, 2 glaciares, especialmente el glaciar de Thwaites y el glaciar de Pine Island, que quedan del lado más o menos donde yo estaba en McMurdo, esos 2 glaciares están mostrando señales grandísimas y preocupantes de debilitamiento. Donde esos glaciares se vayan, se nos va todo el hielo antártico de ese lado, y eso sí que va a subir el nivel del mar. Esperemos que no pase, pero en este momento hay un verdadero ejército. Cuando yo estaba en Punta Arenas hace 3 semanas, estaban todos los glaciólogos del Servicio Antártico Británico en compañía con el de Estados Unidos, con varios europeos, como un ejército que van a convergir en Thwaites y en Pine Island para meterle sensores, para, mejor dicho, toda clase de auscultar a ese paciente por arriba y por debajo, porque en este momento esa es la parte más importante de la ciencia antártica, es esa. Bueno, entonces ya para ir cerrando, es un lugar chéverísimo, eso sí, ¿no? La Antártida suena... Frío. Es muy frío. Es un lugar que parece de otro mundo y de otros tiempos. Entonces Colombia está en la carrera de seguir investigando. Bueno, y por qué no, montar una base de estudio allá. Ajá, porque también es clave resaltar que lo que ocurre en la Antártida nos afecta a todos y es determinante en este gran sistema llamado planeta Tierra. Y hay que comunicarlo de forma fácil y también un poco emotiva, que el público entienda que no sea un ladrillo, que sea como bonito, como con foticos, como con metáforas, como estamos haciendo ahorita. Ojalá hubiera una iniciativa como esa, ¿no? Como que se llame Shots de Ciencia o algo así. Buen nombre, me gusta. Qué santísimo. Que se embarcaran ustedes a hacer un buen... Estamos haciendo un crowdfunding para irnos a la Antártida. Para ir a ponerle sabor tropical a la Antártida, para ir a calentar ese continente. Chévere. Bueno, Para dar la champeta.
Así Eso. ya estaremos. Se llevan mi libro Hielo y lo leen. Pero se necesita mucha gente que se inspire y que termine haciendo ciencia en la Antártica, ¿no? O sea, es un poco increíble porque es muy chévere, es muy divertido y todo el asunto, pero a la hora de la verdad de ciencia falta gente, ¿no? Necesita más gente que se interese por el asunto. Gente sólida que haga ciencia y gente que la comunique bien. Y que la comunique. Esa llave la tienen que hacer los científicos y los periodistas, o los escritores o guionistas, directores de cine, raperos, lo que sea, que nos dé Shot de sí, científicos. el shot de ciencias, que nos dé la dimensión verdadera de cómo funciona la Antártida. Bueno, pues muchas gracias a Ángela y a Natalia por acompañarnos, por estar en este shot sobre la Antártida. Está buena la inyección de frío. Sí, Shot de ciencia. Muchas gracias a todos. Gracias a los que asistieron. Bueno, ojalá se hayan contagiado con este virus antártico. Gracias a nuestras invitadas Natalia Jaramillo y Ángela Posada Swafford. Y gracias a 070, a Alejandro Gómez y a Sebastián Payán. Esto fue un shot bien frío de Shots de Ciencia. Quieres grabarlo con Ángela.